Hola, mi nombre es Joana Hernández y es un placer para mí saludarte y darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. En Influyente diseñamos espacios para ti, creamos un ambiente cálido, lleno de esperanza, paz, verdad de Dios, y así nos alineamos con nuestra misión, que es guiarte a que tengas una relación creciente con Jesús, el hombre más influyente de la historia. Sin importar que seas nuevo en la fe, un buscador, estés retornando a ella, eres escéptico o quizás no tienes iglesia, este y todos nuestros espacios son pensados en ti. Por ello te doy las gracias por acompañarnos y darte la oportunidad de vivir la experiencia influyente en línea. Es un excelente momento para que te suscribas al canal y actives la campanita de las notificaciones y le des like a este video. De esta manera contribuyes a que más personas alrededor del mundo se conecten con nosotros y podamos crecer como comunidad global. También puedes seguirnos en Instagram como InfluyenteVE, así nos encuentras, y por allá puedes compartir con nosotros principios que extraes de la conferencia. Nos encantaría leerte. Comparte este enlace con un amigo al que quieras regalarle una experiencia diferente, llena de esperanza y aprendizajes, en pro de una sociedad de otro nivel. Quiero preguntar, ¿sabías que la ira suele dar a luz a dos pasiones bajas como lo son el rencor y el odio? En solo instantes el pastor Raúl Parra estará compartiendo la segunda entrega de la extraordinaria y explosiva serie de conferencias Venenos del Alma. Descubre el antídoto. Esta conferencia se titula Ira, Odio y Rencor. Ponte cómodo y quédate hasta el final, tendrás información y reflexiones importantes. Un famoso escritor dijo lo siguiente: el hombre fuerte no es el que vence en la lucha a su contrincante. El hombre fuerte es quien se controla cuando siente ira. ¿Sabías tú que una mala gestión de la ira hace aflorar en nosotros dos de las pasiones bajas que los seres humanos manejamos? El rencor y el odio son dos de estas emociones tóxicas que van carcomiendo el alma humana. Y el diccionario define la palabra rencor, el diccionario de la Real Academia Española, de esta manera:
dice que es un resentimiento arraigado que se incuba, es decir, que va echando raíces con el tiempo y se incuba como una enfermedad a la que el rencoroso se aferra de manera obstinada, rumiando, es decir, masticando, mordisqueando sus enconos y desafectos, con el agravante de que los va aumentando con fantasías creadas en su mente. El odio, por su parte, en el mundo de la psicología, se define de varias formas. Una primera acepción reza que es un sentimiento profundo y duradero de animosidad, que no es, por cierto, buen ánimo. La animosidad es aborrecimiento. Es un sentimiento aborrecible, de ira, de hostilidad hacia una persona, grupo u objeto cuyo mal se desea. Dos pasiones bajas, rencor y odio, que brotan como consecuencia de una ira mal gobernada. Como un ejercicio de autoexamen, pregúntate hoy, cuando siento ira, ¿me controlo? ¿Guardo resentimiento? ¿Odio? ¿O acaso soy hostil? Es decir, como obstinadito con las personas, con las cosas, con las situaciones. Pregúntate, ¿soy feminista? ¿Machista? ¿Misógino? ¿Misándrica? Te preguntarás qué es esto. El odio y el rencor producen en muchas personas repulsión hacia el sexo opuesto. La misoginia es la aversión u odio hacia la mujer, la misandria, la aversión u odio hacia el varón. ¿Te duran a ti las rabietas? ¿Te conviertes en una persona que experimenta larga duración con sus arranques irascibles, con sus inmadureces, con sus malcriadeces? ¿Te dura por días y días? ¿Sabes que Salomón, sabio, este hombre por excelencia y escritor de decenas y decenas de proverbios en las Escrituras, él nos dice en el capítulo 16 y verso 32 del libro que lleva ese mismo nombre, Proverbios, que es sinónimo de máximas o refranes, en este caso de las Escrituras, no de la sabiduría popular, sino de la sabiduría divina, que es el contraste. Proverbios 16:32 dice: mejor es el lento para la ira que el poderoso. Mejor es el que domina su espíritu que el que toma o conquista una ciudad. Y es por esta comparación superlativa donde es preeminente, donde es superior la persona que es capaz de domar su ira, que incluso la que puede tener una conquista militar de una ciudad o de una región. En la sabiduría divina es mucho más valioso este tipo de dominio propio que la valentía que se requiere para tener un logro militar. Es por esto que convierte al carácter del hombre y de la mujer en uno más parecido al de Cristo cuando nos volvemos personas capaces de sujetar nuestras pasiones bajas
y permitir que nuestro espíritu, en lugar de agitado constantemente, excitado por querer insultar o drenar y ventilar todo lo que siento, más bien cultivamos un espíritu sereno, tranquilo, con mansedumbre. Esto para Dios es mucho más valioso. Y por esta comparación que Salomón hace en el libro de Proverbios, es que tú y yo necesitamos inyectarnos la cura para la ira y hacerlo de forma pronta, de forma rápida. Porque recuerda que la ira desbordada puede llegar a matar. La ira que se convierte en furia o la ira contenida que se dirige hacia uno mismo y te va lacerando en tu interior puede traducirse en desgracias para la persona a quien la porta y para quienes se encuentran a su alrededor. Es por ello que necesitamos el remedio para la ira desbocada. Y tú te estarás preguntando, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo ralentizar la ira? Porque es imposible que no la sintamos. Es una emoción incluso equivalente a una de las emociones de Dios. Dios experimenta ira, con la diferencia que Él no destruye por causa de la ira. Él puede disciplinar basado en la ira, con el ánimo de buscar justicia. Pero si alguien aplica raciocinio para el uso de la ira, si alguien es lento para la ira, es Dios. Y lo podemos emular. De allí que podemos ralentizar la ira, podemos controlar y dominar nuestro espíritu indomable a vista y a perspectiva humana, no en la perspectiva divina. Y hemos visto en la serie que el principal ingrediente, el principio activo esencial del antídoto es el amor. El amor es capaz de reemplazar la ira en su fase dañina, en la fase perjudicial que la ira puede llevar a alguien a experimentar. Sí que podemos utilizar el amor como un recurso poderoso para aplacar este sentimiento, la mayor parte de las veces innoble como es la ira, y lo podemos aplacar cuando contemplamos tú y yo que la misma ira de Dios, Él la aplaca, la ira sobre el pecador, sobre el hombre que le falla, que es enemigo de Dios, Él la aplaca a través del inmenso amor que Él ha derramado en nosotros a través de Cristo. Es decir, que si Dios es capaz de conjugar, de hecho, la misma cruz, el mismo sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, conjuga la justicia que la ira de Dios podía experimentar o sentir por causa del error, del pecado, de la caída del ser humano, pecado que necesitaba tener una paga, y la paga, está establecido en el libro de Romanos, es la muerte. Jesucristo, con su muerte, aplaca la ira divina, combinándolo con el amor indescriptible e inconmensurable del Padre, al precisamente enviar no a cualquier ángel o arcángel de la vida celestial, envió nada más y nada menos que a su propio Hijo, el unigénito, para ese momento. Así que, amados, ustedes y yo tenemos en Dios un claro ejemplo de que el amor es el principal ingrediente activo del antídoto de la ira y perfectamente estamos llamados y podemos utilizarlo. Segundo, el antídoto incluye también dirigir de forma constructiva las energías emocionales de la ira hacia la solución del problema y no de forma destructiva hacia otro, no de forma destructiva hacia uno mismo. En el primer caso hablamos de ventilación, cuando explotamos y cuando escupimos toda nuestra rabia y toda nuestra capacidad de volvernos irascibles contra otras personas. En el segundo caso hablamos de internalización, cuando nos deglutimos la rabia, cuando no la compartimos en las primeras de cambio con otros, pero nos la comemos y a la larga
o a la postre termina haciéndonos daño y también perjudicando las relaciones por causa de la amargura que esto produce en el corazón humano. Así que la ira hemos visto que debe dirigirse primariamente hacia la solución del problema. Hoy quiero agregar, como parte del antídoto, un breve segmento de recomendaciones clásicas, como un tercer elemento que compone el antídoto en contra de la ira desbordada. En esas recomendaciones clásicas, lo primero, respira profundo. Cuando comiences a sentir ira, de hecho puedes ahorita practicarlo. Respira profundo, cuenta hasta 10, o hasta 20, o hasta 50, o si es necesario 1000, cuenta hasta 1000. Segunda recomendación clásica, como lo primero que tiende a ponerse rígido y en señal de alerta son nuestros músculos, pues haz relajación muscular. Comienza a... Ya algunos lo están haciendo, vinieron irascibles algunos. Esto ayuda bastante. Tercero, y es gratuito, realiza ejercicios. ¿No tienes ahorita para pagar una mensualidad en un gimnasio? Bueno, puedes ejercitarte gratuitamente caminando alrededor de tu casa, trotando, haciendo lagartijas, planchas, pero haz algo, sal del sedentarismo y haz ejercicios, porque los ejercicios drenan las tensiones corporales y activan las hormonas de la felicidad. Así que es tremenda recomendación. Y cuarto, no está de más. ¿Qué pienses antes de hablar? Así me decía uno de mis hermanos cuando peleábamos, que estábamos todos pequeños, solteros en casa. Me decía, mijo, conecta, cerebro con lengua. Piensa antes de hablar. Cuarta recomendación, cuarto elemento que compone el antídoto, identifica las causas de tu ira y drénala constructivamente. En esa dirección, amado, te invito a buscar sanidad interior. Que puedas identificar qué patrones de ira pudieras tú haber absorbido de tu familia, de tu entorno, patrones de ira que te están llevando a no perdonar, a la amargura, a la violencia, a la retaliación o venganza. Todas estas son cosas que se derivan de una ira almacenada. Y dentro de esta cuarta forma en la que la ira humana puede ser controlada o domada, es importante identificar y practicar soluciones a las causas que la han generado. De manera muy práctica, para esto ayuda la mesa de diálogo familiar. No es recomendable drenar rabias mientras se come. Comer debería ser un tiempo para la paz, para el respiro, para la oxigenación, para el acercamiento familiar. Pero fuera de la comida, ustedes pueden elegir, sea a la mesa o en un salón de estar, en un patio, en algún lugar como familia, tener espacios para conversar, para ponerse al día con lo que están sintiendo. En particular, si hay asuntos que resolver, aprovechar de conversarlos allí. Junto a la mesa de diálogo familiar podemos agregar un código de conducta o de comunicación que tú te comprometas a seguir junto a las personas que generalmente te producen irritación. Las personas que sirven como detonante, que activan tus energías de molestia o hasta de indignación en muchos momentos cotidianos. Que tú comiences a manejar un código, conversando desde luego. Puede ser en la mesa de diálogo familiar o en otro espacio, si por ejemplo lo quieres hacer con tu cónyuge,
en un café, en un ambiente. Normalmente es más recomendable que sea fuera de casa, para que el mismo embotamiento de una atmósfera que a veces se ha vuelto tóxica dentro de la casa no permee, no empañe esa posibilidad de conversar y salir del marasmo en el que la relación se encuentra. En esos códigos puede estar: mira, no me gusta que hables así, no me siento bien cuando me miras de esta forma, mira, ¿qué tal si le bajas 2 al volumen con el que tú te expresas conmigo? ¿Qué tal si esta palabra que suele detonarme molestias o rabias, la omites? Esta palabra de crítica, esta palabra de señalamiento, esta palabra de endilgarme algo que generalmente no hago y tú asumes que yo tengo la culpa. Conversar y manejar códigos. Por ejemplo, un código que es 100% recomendable en la vida matrimonial es que al momento de experimentar discusiones o peleas, no se emplee jamás la amenaza del divorcio. Es decir, que tú le digas a tu pareja: mira, o haces esto o me divorcio, salvo que hayas llegado a un extremo en el cual la infidelidad o un asunto no negociable se haya transgredido. Sería la única excepción. Por ejemplo, si tu pareja te es infiel y tú estás en la disposición de perdonarle y de pasarle por alto semejante error, semejante traición, semejante decepción, tú tienes toda la libertad de decir: o dejas a esa pareja, o dejas a esa amante, o nos divorciamos. Pero no que porque dejó los interiores sobre la mesa, o los recoge o me divorcio. Esos son códigos. En los códigos se suprimen y se eliminan palabras o se agregan y se suman otras, con el ánimo, reitero, de no activar iras y molestias. Por supuesto, dentro de esta cuarta hay un elemento que jamás debes pasar por alto, y es orar. Porque resulta que muchas veces Dios quiere decirte cosas dentro de tu estado de molestia o de rabia. Por supuesto, el embotamiento emocional no te deja escucharlo. Y por eso es que a veces hay que respirar, hay que combinarlas todas las herramientas y respirar, hacer ejercicio, meterte en el baño si estás en tu trabajo, 3 minutos, 5 minutos, oras a Dios y capaz. Y Dios te dice cosas como: Raúl, el problema no es tu jefe, el problema eres tú. Entonces, antes de explotar con tu superior, tú has hablado con Dios y probablemente, si la situación aplica, desde luego, Dios te pueda decir: Raúl, el intolerante eres tú. El grosero eres tú. Quien debe bajar un poco la guardia eres tú, porque estás muy soberbio. Todas esas cosas Dios se las puede decir a uno en oración. Entonces, nunca subestimes también el poder de la oración en esto de identificar la etiología o causa de tu ira y drenarla constructivamente. Un quinto componente del antídoto: reza: no dejes que tu ira o indignación dure hasta que el sol se oculte. El apóstol Pablo, en el texto de oro que venimos empleando en la serie, en la carta que escribe a los Efesios, capítulo 4 y verso 26, él dice lo siguiente: no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Eso significa, amado, resuelve tus diferencias diariamente con otros. Tus discrepancias, resuélvelas y hazlo cuanto antes. Porque si tú guardas un agravio, se convierte en veneno. Y si dejas que la herida se encone, se forma un absceso. Y eso ocurre a nivel también de nuestras emociones, no solo en lo físico. ¿Sabías tú que dejar ponerse el sol sobre tu enojo es una de las causas principales de discordia sexual en el matrimonio? Es muy difícil el goce sexual cuando hay un bagaje de rabietas
a cuestas. Es muy difícil. Dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo es una directriz expresa, no es recomendación. Inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo te dice, nos informa, no lo permitan. Tú dirás, Raúl, pero yo no vivo con mi jefe, ya cayó la noche, él está en su casa, yo en la mía. Bueno, existe la posibilidad de una llamada telefónica, de unas notas de voz. El asunto es hacerlo cuanto antes. Si no se pudo en la noche, no te vas a ir para el infierno por ello, pero el apóstol Pablo sigue siendo enfático, hazlo cuanto antes. Ese es el principio que subyace detrás de la frase, no dejes que el sol se oculte estando todavía enojado. Cuanto antes resuelve tu situación. Porque si no lo haces, y como quizás muchas personas, guardas en tu corazón ofensas, heridas, maltrato, y hay personas que lo hacen por días, semanas, meses, años. Y el resultado es que mientras más tiempo pasa, más ira acumulan. Y mientras más ira almacena, más difícil le resulta a esta persona perdonar y reconciliarse. Esto, el guardar heridas, el manejar traumas sin resolverlos, todo esto, amado, se traduce en una ira almacenada que si tú no la trabajas, te conviertes potencialmente en una persona con una condición de ser una bomba de tiempo caminante, que en cualquier momento puede explotar. Casi imprevisible conocer cuál es ese momento, porque pueden pasar también semanas, meses o años para que esa bomba explote. Y cuando lo hace, arrasa. Porque ya con el tiempo la ira mutó y se convirtió en rencor, en odio y en muchas personas hasta en saña en la forma en que toman retaliación. Estos fueron los móviles que guiaron a un asesino llamado Andrés Breivik para matar, para asesinar a 77 personas en 72 minutos. La mayoría de ellos jóvenes y adolescentes. En Oslo, la capital de Noruega, y en la isla de Utoya, en lo que se conoce como el peor atentado en la historia de la tranquilísima Noruega. De hecho, se hizo una película que se llama 22 de julio. Se deja ver la película en Netflix. El odio, la ira almacenada, haciendo desastre. Amados, un sexto elemento que tú y yo debemos abrazar para el control y la buena gestión de la ira es pide y da perdón. Vital en el proceso de sanidad y de gestión apropiada de esta emoción. Admite con profunda humildad que te equivocaste, que te propasaste. Se requiere humildad para esto. Hay personas que siempre sonríen para no pedir perdón nunca, porque les cuesta. Esto hiere profundamente su ego. Pero no toda sonrisa es una muestra de real afabilidad. Hay sonrisas que están ocultando resentimientos que no han sido resueltos por parte de las personas. De allí que uno de los pasos para pedir y dar perdón es admitir con sencillez, con genuino arrepentimiento, que se me ha pasado la mano, que me he equivocado, que te insulté, que te dejé sin respuesta, que te hablé equivocadamente con un tono inadecuado. Y esto lo debes hacer no solamente ante las personas que agrediste, que puede haber sido tu cónyuge, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus pastores, tus
líderes, tus jefes, tus hermanos de sangre. Esto también tienes que hacerlo ante Dios, porque a quien primero le fallamos cuando nos permitimos el lujo de tener arranques de ira o de hostilidad, hemos visto que la ira no solamente tiene que ver con episodios de furia, sino también con actitudes hostiles. El primero a quien le fallamos es a Dios. Y es por eso que a Él es a quien primero le pedimos perdón. Pero a los otros seres humanos, los de carne y hueso con quienes convivo, también ante quien agredí, ante quien embestí, debo llegar y pedir su perdón. Disculparme por no haberle considerado tan importante como para controlar mi ira y haberme dado el permiso de explotar. Amado, si tú fuiste el agraviado, que es la otra acera, por favor también otorga el perdón. No se trata solo de pedir perdón cuando tú agraviaste. Si tú fuiste ofendido, herido, te lo pidan o no, otorga el perdón. Porque si no lo haces, entonces eres tú quien va a comenzar a acumular ira y resentimiento. En el texto de oro de Efesios 4, pero en el verso 32, Pablo nos lo dice. Él afirma: más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. Lo coloco en rojo para resaltar la importancia. Mutuamente, o sea, de lado y lado. El que ofende y el agraviado. Así, ese es el modelo, esa es la referencia. Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cómo nos perdonó Dios a nosotros? ¿Lo merecíamos? ¿Qué creen ustedes? ¿Merecíamos el perdón de Dios? En lo absoluto. Y sin embargo, Dios nos otorgó el perdón por gracia. ¿Y qué es la gracia? Un don no merecido. Así nos perdonó Dios a través de Cristo. Por un acto de gracia, de compasión, de amor. Ese es nuestro espejo para vernos en Él y otorgar el perdón a otros. Durante la Segunda Guerra Mundial, un soldado alemán cayó en un cráter de mortero fuera del camino. Y una vez allí se encontró con un enemigo caído, con un soldado herido. Notó inmediatamente que estaba empapado en sangre y que estaba apenas a minutos de morir. Conmocionado por la suerte de este hombre, el soldado alemán le dio a beber de su agua. Y en cuestión de minutos se creó un efímero pero significativo vínculo entre ellos debido a ese acto de bondad, evidentemente que este hombre le regaló, le dispensó. Tanto que el moribundo, una vez que toma agua, le hace seña dentro de su casi imposibilidad para hablar hacia su bolsillo. Le indicó como para que metiera la mano, sacara su billetera y extrajera unos retratos familiares, lo cual el soldado alemán hizo y puso frente a él las fotos de su familia para contemplarlos por última vez antes de partir. Sobre las cabezas de estos hombres, en ese momento, balas iban y venían. El rugir de la guerra se encontraba en pleno esplendor. Y sin embargo, en ese momento, dos enemigos se convirtieron en amigos. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en ese cráter de mortero? ¿Se solucionaron las diferencias que habían entre los bandos opuestos? ¿Cesó el mal? No. Pero te voy a decir lo que sí ocurrió en ese lugar. Dos personas enemigas se dieron cuenta que eran humanas y que se necesitaban el uno al otro. Y todo esto fue posible
gracias al perdón, gracias al amor. Es posible perdonar. Y la clave para tú perdonar a otros es dejar de mirar lo que te hicieron y que comiences a mirar lo que Dios hizo por ti. Ese es el móvil que nos lleva a nosotros a perdonar. No el que quien me agravió, si lo merece o no. No es un punto de deliberación esto. De hecho, la persona que te afectó, que te desgració tu niñez, tu juventud, marca que quizás todavía llevas hasta la adultez y la vejez, probablemente ni está en este plano. Murió hace años. Pero es tu determinación si le perdonas o no. Si sigues alimentando una rabia y acumulándola, convirtiéndola con el tiempo en resentimiento. El resentimiento con el tiempo se convierte en rencor y el rencor indefectiblemente lleva a la amargura. ¿Quieres vivir amargado realmente el resto de tu vida? ¿Es en serio que quieres vivir cautivo de un sentimiento que quizás tú no fuiste el culpable por el cual se inició? El disparador probablemente no lo activaste tú. Alguien violentó tu integridad, alguien te insultó o te agravió o te abusó. Pero lo que tú haces con lo que te hicieron, eso sí está en tus manos. Lo que tú decides hacer con la ofensa herida o la herida recibida, eso es una determinación tuya. Ni siquiera es de Dios. Dios te da herramientas en su palabra para precisamente superar, abrazando la gran verdad de que Él a nosotros nos ha perdonado primero. Séptimo y último principio, ingrediente del remedio contra la ira: reconoce que no cambiarás con tus fuerzas, sino con la ayuda de Dios. Y para que esto sea viable, primero cede tus derechos de represalia a Dios. Tú dirás: yo tengo el derecho de vengarme. Ojo por ojo, diente por diente. O como dijo alguien, ojo por ojo y el mundo va a quedar ciego. Pero Pablo nos dice lo contrario, porque el cristianismo es contracorriente a la filosofía de este mundo. Para quienes ya son creyentes o quienes están coqueteando con la posibilidad de ser seguidores de Jesús, los prevengo. Están a punto de introducirse en un estilo de vida donde los valores que Jesucristo te reta a abrazar y a vivir son, en su inmensa mayoría, contrarios a los que la corriente de este mundo te invita y te enseña a vivir y a practicar. Pablo nos da un ejemplo de ello. Y él dice en Romanos 12:19, no tomen venganza. No es una sugerencia. Alcira, te sugiero que no tomes venganza. No. Pablo nos dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen, entreguen, rindan el castigo que el opresor, que el abusador merece. Déjalo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice Raúl. ¿No lo dice? Yo pensaba que era primera de Raúl 3:16. No, no es Raúl quien va a tomar venganza. Es Dios. Porque Él es juez justo. Ustedes y yo nunca vamos a alcanzar la justicia perfecta de Dios. Para reconocer que no cambiaremos con nuestras fuerzas, sino con la ayuda de Dios, pide mansedumbre. Y la palabra mansedumbre es la traducción al español de un término griego en las Escrituras que se conoce como praotes. Y la definición sería la siguiente, la definición de praotes en griegos, mansedumbre: disposición tranquila y equilibrada de espíritu, que mantiene las pasiones bajo control. Me encanta esta parte final.
Porque entonces la mansedumbre, praotes, no es solamente para el tema de la ira. Es también para cualquier tentación que experimentemos, para eso está praotes. Y la mansedumbre no significa, el que una persona sea mansa no se traduce en que sea débil o tonta. Al revés, es más fuerte que el que hace mucha bulla. El que ejerce praotes es una persona que posee la cualidad de perdonar, corregir las fallas y gobernar su propio espíritu. Nada más y nada menos. Para nosotros reconocer que no cambiaremos con nuestras fuerzas, sino con la ayuda de Dios, debemos comunicarnos de forma diferente. Y este punto es fundamental. Tenemos que introducir definitivamente cambios en nuestra dinámica comunicacional. No podemos pretender que las cosas cambien, ustedes han leído esto de sobra, si seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Tenemos que comenzar a utilizar códigos distintos, formas distintas, bajarle 2 al volumen de nuestro tono. Pablo nos dice en el texto de oro de Efesios 4, pero ahora en el verso 29, eviten toda conversación obscena. Presten atención a esta frase, ya vamos a ir a ella. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. ¿A qué alude Pablo cuando dice conversación obscena? Está refiriéndose a utilizar palabras que causen daños o heridas a otros. Tú pensabas quizá que incluye groserías, términos procaces, es cierto, también lo incluye. Pero en el corazón, en el pensamiento paulino, en esta frase en particular, él está haciendo referencia a toda expresión que dañe. Y amados jóvenes y adultos, maridos y esposas, en una enorme e inmensa mayoría, utilizan palabras que son cortantes, expresiones que sajan, que descuartizan. Eso es una dinámica muy cotidiana de la vida familiar. Y Pablo condena que se utilicen las palabras para flagelar, para agredir o para dañar a otros. Él exhorta a que en lugar de utilizar las energías de la ira para dañar con un lenguaje que degrade, él exhorta a que utilicemos esas energías de la ira para la edificación, es lo que dice el pasaje, y para la bendición de los oyentes. Washington Irving dijo: la única herramienta que se afila con el uso es la lengua. Y Salomón, con quien comenzamos, hoy también culminamos. Si quieres, olvida toda la conferencia, pero graba estas palabras llenas de sabiduría de Salomón. Te van a ahorrar dolores de cabezas como no tienes una idea. Proverbios 15 dice: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva le echa leña al fuego. En la versión Reina Valera me gusta porque dice: la palabra áspera hace subir el furor. Donde dice: la agresiva le echa leña al fuego. Un director ejecutivo de una empresa le gritó a su empleado porque se sentía enojado. El empleado, al salir de allí, fue a su casa y le gritó a su esposa, acusándola de que estaba gastando demasiado. La esposa fue a la cocina y le gritó a la empleada doméstica porque le había roto un plato. La empleada doméstica salió y le dio un puntapié al perro porque se le había atravesado en el camino. El perro salió disparado de la casa y mordió a una señora porque le estorbaba su paso de salida. La señora fue rápidamente al hospital para que le colocaran la vacuna antirrábica, le curaran la herida y le gritó al joven médico porque cuando le aplicaron la vacuna le dolió. El joven médico llegó a su casa y le gritó a su madre
porque no fue de su agrado la comida. La madre, ¿qué creen que hizo la madre? Hay dos posibilidades, ¿cierto? Dos posibilidades. O le correspondía con sus gritos, o hacía lo que hizo. Llena de tolerancia, de amor y de perdón, acarició los cabellos de su hijo y le dijo: hijo, tú trabajas mucho, estás muy cansado. Mañana te voy a preparar tu comida favorita. Hoy tú necesitas tener una buena noche de sueño. Voy a ir a cambiarle las sábanas a tu cama. Le voy a poner unas limpias y perfumadas. Mañana te vas a sentir mejor, hijo. Lo bendijo y lo dejó solo en su cuarto, con sus pensamientos. ¿Se percataron de algo? En ese momento, la mujer interrumpió el círculo de la ira. Y lo hizo con base en la tolerancia, la dulzura, el amor y el perdón, tal como nos lo enseñó Cristo. ¿Sabes? Si hoy tú estás atrapado en ese círculo de hostilidad, ira y rencor, por favor, haz algo. Haz algo por ti, por los tuyos, por tu país. Venezuela necesita que tú y yo rompamos con el círculo. Que podamos ser factores de cambio para bajarle 2 a la violencia que hay en las calles, a la agresividad, a la amargura que hay en la gente. Tú y yo podemos marcar la diferencia. Como suele decirse, quizás no cambiaremos el mundo, pero sí transformaremos el mundo circundante. El entorno, la atmósfera donde nosotros estemos tiene que cambiar, porque la respuesta amable, ¿qué dice Salomón? Calma el enojo. ¿Recuerda esta premisa? ¿Para pelear hacen falta? Si los dos echan fuego, ¿qué va a salir de allí? Un incendio. Todo el mundo quemado, todo el mundo herido, todo el mundo perjudicado. Pero la respuesta amable, calma el enojo. Mientras que la palabra áspera hace subir el furor. ¿Podrías tú soñar conmigo? Me gusta en ocasiones que juntos ideemos escenarios que son posibles. Si tú y yo intervenimos, dándole a Dios la preeminencia y el lugar de honor en todo esto, y a su palabra y los principios que ella nos enseña, cuando los practicamos, los ponemos por obra. Puedes soñar lo extraordinario, el giro, el cambio que ocurriría en tu matrimonio, en la relación con tus padres, con tus hermanos, si interrumpimos el círculo. ¿Puedes imaginar lo que ocurriría si nos inyectamos el remedio, la cura para la ira desbordada, para la ira que puede eventualmente convertirse en furia, o tiranizarte si la guardas y te llenas de amargura? Muchos cambios definitivamente podríamos tú y yo gestar con la ayuda del Espíritu de Dios, a quien tenemos en nuestro interior. Porque los que somos creyentes poseemos ese gran privilegio de gozar de la presencia de Dios. Y si tú eres un amigo que hoy nos visita o nos miras a través de las plataformas digitales, desde este mismo momento tú puedes convertirte en hijo de Dios al recibirle a Él en tu corazón como el Señor y el Salvador de tu vida. ¿Les gustaría que oráramos juntos y le dijéramos a Dios: Señor, dame la fortaleza de espíritu que sea capaz de
moldear mi carácter para que éste se convierta más en un carácter como el tuyo, como el de Cristo. Vamos a decirle esas palabras a Dios. Señor, hoy, como siempre, reconocemos la profunda necesidad que tenemos de ti. El deseo de adorarte también con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque tú has sido tan bueno con nosotros, porque nos has ayudado, has sido tan fiel. Continúas siéndolo y seguirás actuando con fidelidad a pesar de mis imperfecciones, de mis faltas, a pesar de mis gestiones indebidas, de la ira y de algunas otras pasiones bajas. Gracias porque tu presencia siempre es el más grande regalo que podemos experimentar, que podemos disfrutar 24/7, todos los días de nuestra vida. Hoy, Señor, agradecemos no solo por tu espíritu, también por tu palabra, porque tu palabra te representa a ti. Tu palabra viene de tus mismos labios, viene desde tu mismo corazón. Nos las has dejado en las Sagradas Escrituras como un manual para la vida. Y estamos aprendiendo en esta serie, oh Dios, que las pasiones bajas que los seres humanos tenemos no tienen por qué dominarnos, aunque estén allí, porque todavía, incluso siendo creyentes, estas emociones quieren aflorar. Aunque estén allí, tu presencia, tu palabra, el sometimiento a tu voluntad buena, agradable y perfecta puede hacer que mantengamos a raya y bajo dominio esas emociones tóxicas. Señor, aun cuando seguiremos expuestos a arranques, a posibilidades de ira, Dios, queremos que las verdades contenidas en tu palabra para manejarla con éxito puedan, oh Dios, materializarse en nuestras vidas, en el día a día, cuando tengamos que enfrentar situaciones de irritabilidad, de enojo, de molestia, incluso cuando esta molestia surja ante injusticias, que es una de las causas válidas por las cuales experimentar ira. Dios, que nunca derivemos las energías de esa ira hacia las personas que están cometiendo la injusticia, sino hacia la situación que está generando el acto injusto. Que podamos promover, oh Dios, los cambios, sobre todo con nuestras actitudes de mansedumbre. Una mansedumbre que puede ser firme, que puede ser contundente, pero no agresiva, ni violenta, ni mucho menos destructiva, oh Dios. Danos la fortaleza, Espíritu de Dios, para que en todas las áreas de nuestra vida podamos siempre experimentar, oh Dios, la ayuda sobrenatural que requerimos de ti, y así agradarte con todo lo que somos, lo que decimos y lo que hacemos, Dios. Gracias, Señor, por cada una de las familias que están aquí representadas. Que el sello de tu presencia, de tu favor y de tu gracia les arrope, les bendiga a lo largo de esta semana que se inicia hoy. Que el que esté enfermo reciba sanidad de lo alto conforme a tu voluntad y tu poder sanador. Que el que esté, oh Dios, necesitado, urgido de un trabajo, de una fuente de ingresos regulares para su familia, para su hogar, puedas abrir grandes puertas en esta semana. Que grandes, oh Dios, bendiciones tú derrames en cada joven, en cada hombre, en cada mujer que está aquí entre nosotros, Dios, y que desesperadamente te necesita, Señor. Todos necesitamos profundamente de ti, y hoy estamos agradecidos, Dios, porque tu presencia, oh Dios, la impartes a través de este tiempo que pasamos juntos en los distintos domingos cuando nos reunimos, tiempos que pasamos juntos en los grupos de Nexos, y sobre todo tiempos que pasamos en intimidad contigo a diario, cuando podemos hacer una pausa y decirte: Señor, pongo a un lado mis intereses, te priorizo a ti y quiero hoy buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y sé que todo lo demás, todo lo que necesito vendrá como añadidura.
Gracias, Padre, en Jesucristo tu Hijo. Amén y amén. Con cada entrega, esta serie de conferencias se va poniendo mejor. Gracias, Pastor Raúl, por brindarnos herramientas en este sentimiento que suele ser común para todos y que muchas veces no sabemos cómo actuar. ¿Y a ti qué te ha parecido? Coméntanos. Sería grandioso si le das me gusta a este video. Al hacerlo, la plataforma le recomienda el encuentro a otras personas. Y de esta manera podemos llegar a más rincones del mundo y seguir creciendo como comunidad global. Quiero comentarte que como iglesia seguiremos llevando el mensaje de vida eterna a cada rincón del mundo. A pesar de las adversidades, lo logramos gracias a los que suman en generosidad, aportando desde cualquier parte del mundo y desde cualquier forma económica. ¿Quieres ser parte? En pantalla aparecerán los datos bancarios, toma una foto de ellos y de esta manera podrás ser parte de todo lo bueno que Influyente quiere regalarle al mundo. Gracias por ser influyente. En la caja de información encontrarás todos los enlaces de nuestras cuentas en redes sociales, donde nos encuentras como Influyente V. Por allá podrás encontrar variedad de contenido de gran valor para toda la familia. Y puedes visitarnos en nuestra página web www.influyente.org. Y lo que viene a continuación es para ti, para que reflexiones con estas preguntas. Captúralo con una fotografía. Nos vemos en la próxima y recuerda, contágiate de esperanza. Influyente para todos.